Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un abrazo, amada iglesia. Bueno, qué privilegio estar el día de hoy aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes, uniéndonos a estos devocionales en nuestra campaña de estos 50 días. Para el día de hoy les quiero compartir un devocional, el cual he titulado No temas, Dios está con nosotros. El versículo clave alrededor de esta enseñanza es Mateo 1, 22, 23, que dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará por su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el mayor consuelo de nuestra alma, hermanos, debe ser recordar que Dios está con nosotros y que no estamos solos en este camino. Dios camina en cada lugar en el que nosotros estamos, a pesar de las dificultades, de las circunstancias difíciles que podamos atravesar en nuestra vida. Él nos dice en su palabra que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Y es que, como lo vemos, Emmanuel es un nombre hebreo que significa Dios con nosotros o Dios está con nosotros. Y si nos detenemos a examinar un poco este nombre aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento y 1 vez en el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, cuando se habla de las señales que se realizaría para el pueblo en el rey Acaz, como la liberación y la profecía del nuevo Mesías. Pero también se menciona en el libro de Mateo 1:23 como esa promesa del Salvador, de ese rey que crecería y sería concebido bajo el poder del Espíritu Santo, y por nombre sería llamado Emmanuel. Y es que Emmanuel representaría la presencia de Dios, esa presencia que nos guía, esa presencia protectora con su pueblo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todas las implicaciones que esto tenía para la humanidad, como el plan de redención que tenía por cumplimiento, según la palabra de Dios. Y es que algo interesante, y es que no simplemente es algo que nos debemos acostumbrar a decir: sí, Dios con nosotros, Dios está con nosotros. No, es entender la profundidad de esta palabra, de lo que significa Emmanuel. Cuando vemos el libro en la carta de 1 Timoteo 3:16, y vemos un poquitico el contexto, podemos llegar a entender que Dios con nosotros no significa simplemente su presencia, sino como ser, como humano, como una persona, como la persona de Jesús que descendió y habitó aquí en la tierra con nosotros. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que Él comprende nuestras dificultades, que Él comprende nuestras aflicciones, pero también camina con nosotros. Y es que cuando estudiaba este devocional y meditaba un poco en el significado de esto, entender que Dios camina con nosotros, se me venía a la mente el capítulo cuando estaban los discípulos en la barca con Jesús y la tormenta estaba súper fuerte y se veía todo ya oscuro caer, y ellos estaban en pánico, completo pánico. Pero ¿cuál era la actitud de Jesús? Él estaba recostado tomando una siesta, pero los discípulos no comprendían lo que estaba sucediendo, estaban completamente aterrorizados en medio de esta situación. Pero de repente el Señor se para y les dice: ¿por qué tienen miedo? Y se levanta y le ordena a las aguas que se calmen. Y es que, hermanos, en la vida vamos a tener muchos momentos difíciles, pero entender quién está con nosotros en ese momento era la presencia, la persona de Jesús, Dios hecho hombre, y saber que Él está en medio de esas dificultades, que Él está en medio de esos problemas, debe generar algo. Te genera pánico, te genera miedo, tranquilidad. El Señor les demostró a los discípulos en este capítulo que no deberían estar preocupados porque Él estaba con ellos ahí en ese momento. Y es que el caminar, el transitar en este recorrido de nuestra vida, no quiere decir que no vamos a tener dificultades, ni vamos a pasar por momentos difíciles. La muerte, la pérdida de seres queridos, problemas económicos, emocionales, etcétera. No nos dice que no vamos a pasar por eso. Lo que nos enseña
este nombre de Manuel es que Dios está con nosotros, que por qué temer. Podemos perder la dirección muchas veces de este camino, sea por nuestra profesión, sea por problemas económicos, nuestra familia, trabajo, sueños, etcétera. No está mal tener estas cosas, estas preocupaciones, estas obligaciones, pero si en un punto de nuestra vida llegamos a perder el norte de esto, acá Dios nos recuerda que Él está con nosotros. Dios es esa brújula que nos dice y nos recuerda, como también está en los Salmos, en el Salmo 23, 1:5, y es que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hermanos, saber que aunque andemos en los problemas del mundo, en los enredos del mundo, en las dificultades, Dios estará conmigo y Él traerá solución a cada una de esas cosas. No permitamos que nada se nos robe la paz o el gozo, las aflicciones de este mundo. En este mundo tendremos aflicción, dice su palabra, pero también dice que no debemos temer a eso, porque el Señor ha vencido. El Señor está con nosotros y nos da la victoria por medio de Jesucristo hecho hombre. Entonces, hermanos, quiero que podamos meditar en esa palabra, de que realmente podamos profundizar en esta pregunta, y es: ¿comprendemos el significado de que Dios está conmigo? ¿Dios está con ustedes? ¿O nos lo hemos cuestionado en momentos de dificultad? ¿Cómo descansamos y encontramos ese contentamiento en medio de las pruebas? Suena difícil a veces sonreír, suena difícil a veces hacer una cara a las cosas difíciles, pero ¿cómo hallamos ese contentamiento en medio de esas dificultades? Que podamos meditar en esto. ¿Y por qué debemos estar seguros de que Dios nunca nos va a abandonar? Tenemos claridad en eso. Vamos a pasar por infinidad de dificultades, por valles oscuros, por tormentas. La barca se va a sacudir mucho en nuestra vida, hermanos, pero Emmanuel, la promesa encarnada, hecha hombre, para darnos testimonio y recordarnos que Dios estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que podamos meditar en esta palabra y podamos realmente entender la profundidad de lo que es que Dios está con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor y Padre bueno Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en medio de cada situación, en medio de cada dificultad, a veces no comprendemos los valles, a veces no comprendemos las olas cuando la marea está alta, Señor, pero que nada ni nadie nos mueva, Señor, de la roca y de tu promesa, que eres tú, Jesús. Ayúdanos a comprender, a experimentar tu presencia en medio de nuestra vida, con tu palabra, con la oración, con la fe, Señor, que podamos navegar en este camino de nuestra vida, Señor, pero que vamos a vivir en medio de las dificultades con gozo y con esperanza, Señor, porque tú has vencido, Señor. Tú nos has dado una nueva vida, Señor, y una vida de victoria, Padre amado. Te damos gracias y oramos, Señor, para que te reveles a cada una de las personas que se preguntan: ¿dónde estás, Señor? Y tú estás aquí con nosotros, Padre amado, en cada lugar, Señor, donde nos lleves, que podamos recordar el propósito por el cual fuimos llamados, Señor. Que nada nos desvíe de la meta y ese supremo llamamiento que has hecho a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.